a nuestra sesión académica del día 18 de abril. Vamos a comenzar con presentando a nuestro ponente del día de hoy. Es la doctora Aurora de la Peña Díaz. Ella nos acompaña del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Nos da muchísimo gusto recibirla. Vamos a hablar un poquito sobre ella, que ella es de formación químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Química de la UNAM. Tiene una maestría en ciencias biomédicas también de la Facultad de la UNAM y doctorado en ciencias biomédicas también de la Facultad de la UNAM. Tiene varias investigaciones en el Instituto Nacional de del Reich Medical en el Hospital de Bicêtre, Francia. Ha sido tutora aproximadamente de unas 5 tesis de licenciatura, 9 tesis de especialidad, 11 tesis de maestría y 4 de doctorado. Ha participado como jurado en exámenes profesionales. Tiene más de 100 trabajos presentados en congresos nacionales y más de 70 en congresos internacionales. Cuenta con 692 citas totales a los trabajos publicados y 12 indexados. Es miembro de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, la AME. Fungió como en esta misma asociación entre 2011 y 2013 como secretaria, miembro de internacional de la Society of Thrombosis and Hemostasis, miembro del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasis y Trombosis, el CLAT, representante de México ante la CLAT a partir del diciembre del 2013 hasta el 2017, presidente de la Asociación de la Sociedad del Comité de Trombosis y Hemostasia, AMECLAT, hace de junio del 2013 a octubre del 2019. Es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México a partir del 2020 y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias a partir del 2022. Actualmente funge como profesor de la carrera titular B, TC del Departamento de Farmacología, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, y es responsable del Laboratorio de Trombosis y Fibrinólisis de sede en la facultad con su sede de la Facultad de Medicina en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y sus líneas de investigación es estudio de la hemostasia. Dentro de las líneas de investigación, las principales aportaciones se dirigen a los siguientes rubros: efectos de fármacos en la coagulación y en la actividad plaquetaria, y efectos de estrógenos sustituidos en la actividad hemostática y la aterotrombosis y fibrinólisis. Muy bien, nada más es como un pequeño resumen de todo lo que hace la doctora. Le damos la más cordial bienvenida y vamos a escuchar su plática, por favor. Buenas noches, un gusto saludarlos, estar con ustedes y sobre todo agradecer la atenta invitación que me hicieron para participar en este simposio. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes lo que hemos hecho recientemente alrededor del tema. El tema de las micropartículas en la hemostasia es algo que nos ha interesado muchísimo, que nos ha apasionado y que desde nuestra sede externa, el Laboratorio de Trombosis y Fibrinólisis en el Instituto Nacional de Cardiología, esta es una sede externa que depende de la Facultad de Medicina de la UNAM, hemos estado participando. El contenido que daremos en esta sesión será primero preguntarnos qué son las micropartículas, cuándo se forman, cómo se forman, si es que participan también en funciones fisiológicas. Sabemos que participan en funciones fisiopatológicas, como les decía, comentar brevemente nuestra experiencia y dar algunas perspectivas y conclusiones del tema. Antes de iniciar, me gustaría hacer un breve comentario acerca de que la hemostasia en realidad es un fenómeno, un evento en el que participan varios mecanismos. Estos mecanismos se dividen en la participación de las plaquetas, en la participación
de la coagulación o las reacciones de coagulación de la sangre, la regulación antitrombótica y el sistema fibrinolítico. Todo esto es realmente nosotros lo hemos dividido intencionalmente para su estudio. Sabemos que no es así como se presenta fisiológicamente, sino que son reacciones que ocurren simultáneamente y que tenemos varios modelos con los que nos hemos estado nosotros explicando qué es lo que ocurre en el interior de los vasos sanguíneos. El modelo de la cascada de coagulación, sabemos que no existe fisiológicamente, esto no ocurre así fisiológicamente, pero nos es muy útil para interpretar o para identificar cuál ha sido la eficiencia de los fármacos anticoagulantes. Por ejemplo, sabemos que la vía extrínseca nos sirve para saber si los anticoagulantes orales, como la warfarina, nos han sido de utilidad y se mide principalmente con un tiempo de protrombina. La vía intrínseca eh, nos es muy útil para saber si las heparinas, sobre todo la heparina convencional, que se administra a un paciente, es sido de utilidad, tiene eficacia, tiene eficiencia, y esto se mide principalmente con un tiempo de tromboplastina parcial y la vía común con un tiempo de trombina. Aquí al lado pongo yo una imagen que viene en el libro Goodman y Gilman. Esta imagen nos representa cómo es que los anticoagulantes orales, la warfarina, en este caso, puede disminuir la coagulación de la sangre. Y en realidad lo que la warfarina disminuye son las reacciones de óxido-reducción de la vitamina K. Estas reacciones son muy útiles o son indispensables para la síntesis eh, adecuada de los factores de la coagulación en el tejido hepático. Por ejemplo, aquí vemos que para formar la protrombina se necesita dos reacciones en donde se carboxila un sitio de la proteína que se llama de gamma carboxiglutamato. Aquí pongo un ion calcio. Este ion calcio es este calcio que nos ponen aquí, porque es muy importante para la función de la protrombina tener estos dos dominios de gamma carboxiglutamato, que se enmascara aquí en mi imagen un poco, y este otro con un calcio que cuando ocurre la activación de la coagulación van a anclarse o a concentrarse sobre los fosfolípidos. Y estos PL son fosfolípidos que provienen de las plaquetas. Entonces, en realidad, estas reacciones no ocurren en cascada. Esto es únicamente un modelo, una simulación que nosotros nos hacemos para representar el sistema. Como ocurren, son reacciones simultáneas. Estas enzimas no son tan de llave cerradura, es decir, una enzima, una serinoproteasa, puede ser sustrato para otras, muchas otras enzimas. No nada más hay una enzima, un sustrato. Aquí los sustratos pueden ser múltiples, pueden ser varios factores de la coagulación simultáneamente. Entonces, esto hizo pensar que realmente así no ocurren exactamente las reacciones de coagulación. Esto hizo pensar que era necesario recurrir a otros modelos, por ejemplo, los modelos celulares. Aquí nosotros vemos las reacciones de la coagulación como pequeñas cantidades de trombina van a activar a las plaquetas. Y una vez que las plaquetas se activan, se amplifica y se hace muy amplia
la coagulación de la sangre. Pero pongámonos a hacer esta reflexión. Hay un daño en el endotelio vascular. ¿Cómo saben los factores de la coagulación cómo acuden, por qué acuden al sitio de lesión? ¿Cómo es que se comunican en dónde está el sitio de lesión donde tienen que llegar y concentrarse? Son exactamente las plaquetas las que identifican dónde está el sitio de lesión endotelial. Y las plaquetas, al activarse, exponen sus fosfolípidos con carga negativa. Y estos fosfolípidos con carga negativa son los que atraen al calcio como si fuera un imán hacia el sitio de lesión. Entonces, nos imaginamos este escenario, hay una lesión, los factores de la coagulación que van circulando en el plasma llegan y se concentran sobre las plaquetas que están adheridas al sitio de lesión endotelial. Están adheridas y después van y se unen otras plaquetas en un agregado plaquetario. Y aquí en esta imagen nosotros vemos cómo ocurren estas reacciones de la coagulación prácticamente simultáneas, en donde los factores de la coagulación se activan de diferentes maneras, diferentes velocidades, pero realmente son varios en la premisa el factor 7 van incidiendo unos sobre otros hasta hacerlo, amplificarlo y hacerlo mucho más amplio. Y ya que vamos a hablar de micropartículas, eh, voy a partir de esta imagen en donde, manera muy interesante, estos autores, Giddings y Magman, desde hace ya algún tiempo, hace como 5 o 6 años, empezaron a hablar de que las reacciones que inician la hemostasia y las reacciones que inician la trombosis son distintas. Eh, Podríamos pensar que un trombo, que es decir, la consecuencia de una trombosis, sería un coágulo grande. Así se piensa, como que es un coágulo que pierde proporción, que crece demasiado para la función que debe de cumplir, es decir, sellar el endotelio vascular, que permanece por mucho tiempo o que permanece por un tiempo prolongado o que pierde la temporalidad, es decir, eh, se queda ahí causando lesión en el endotelio y atrayendo a más plaquetas, amplificando el evento. Sin embargo, ahora se introducen nuevos conceptos como es la arquitectura del coágulo, es decir, el coágulo tiene una arquitectura, el trombo tiene otra. En el trombo, las fibras de fibrina están más densas, están más compactas. Entonces, esto obstaculiza al sistema fibrinolítico irlas destruyendo. Y estos autores dijeron desde hace ya varios años que los estímulos son diferentes. Es decir, que para que se active la hemostasia es necesario el factor tisular y el factor 7 activado. También hay una vía intrínseca en donde participa el factor 9, el factor 11 y el cofactor, los cofactores que son el 5 y el 8. Sin embargo, mencionan que para que exista eventos trombóticos es necesario que estén presentes polifosfatos, redes de ácidos nucleicos que provienen de neutrófilos activados, que forman redes no de fibrinas, sino de ácidos nucleicos, y lo que ellos llaman una expresión patológica de factor tisular. Justamente nos vamos a enfocar a este punto de la imagen. ¿Qué es la expresión
patológica del factor tisular, justamente la presencia de microvesículas. Entonces, ¿qué son las microvesículas? Bueno, pues son fragmentos de membranas de diferentes células. Una vez que la célula cumple su función, que entra en apoptosis, que se activa, la membrana celular de estas células forma pequeñas vesículas. Puede provenir de muchísimas fuentes. Las más importantes, las que a nosotros nos interesan, son de plaquetas, de leucocitos y de células endoteliales. Pueden tener muchas actividades, pero se encuentran muy incrementadas durante el infarto al miocardio, los diabéticos y en algunas ocasiones no nada más tienen actividad procoagulante, sino que también pueden tener actividad anticoagulante. Entonces, deberíamos de imaginarlos la actividad de las microvesículas como un balance, como un mecanismo homeostático de la hemostasia. Sin embargo, la actividad procoagulante puede ser muy intensa y muy precisa. Esta sería una imagen que ya se publicó desde hace muchos años por Chantal Boulanger. Chantal Boulanger ha trabajado mucho sobre este tema y ella, bueno, hizo muchos estudios y encontró que en las microvesículas pueden estar presentes prácticamente todos los componentes que vienen de la célula parental. Por ejemplo, aquí vemos que están presentes moléculas de adhesión, eh, pueden estar presentes moléculas que favorecen la interacción y la función endotelial, pueden estar presentes moléculas que a nosotros nos interesan del sistema fibrinolítico, como los activadores del plasminógeno, el receptor tipo urosinasa al plasminógeno, y pueden estar presentes muchas moléculas de la coagulación, principalmente el factor tisular. Este factor tisular tan importante para iniciar las reacciones de coagulación. Pero ¿se acuerdan que las microvesículas se llamaban presencia patológica o aumentada de factor tisular? Justamente porque puede tener factor tisular en las microvesículas. Algo que es muy interesante y muy importante es que facilitan la comunicación horizontal. Eh, Siempre nos dijeron que las células se comunican por mensajeros, que existe una activación y después viene un primer mensajero, un segundo mensajero, que en muchas ocasiones es el ion calcio, y después múltiples cascadas y señales de estos mensajeros iniciales. Bueno, las microvesículas rompen con todos estos conceptos tan conocidos y tan estudiados, porque justamente se vuelven en mensajeros horizontales, es decir, pueden transferir moléculas bioactivas que estaban en la célula parental, ácidos nucleicos, eh, proteínas que estaban en la célula parental ahora pueden estar en el interior de la microvesícula y además transferirse horizontalmente. Esto quiere decir que directamente llega el mensaje sin pasar por primer mensajero, segundo mensajero y amplificación de ninguna señal. Esto es algo muy interesante, novedoso y además importante para la homeostasis y para la fisiopatología en el caso, por ejemplo, de un infarto o en el caso, por ejemplo, de la diabetes. Bueno, en esta imagen vemos
cómo se liberan microvesículas de una célula bien importante. Aquí estamos viendo que salen y que tienen una forma circular y que esta forma circular tiene unas bolitas, unas formas redondas. Estas formas redondas son fosfolípidos expuestos, algo impensable. Siempre hemos visto que las membranas celulares, los fosfolípidos están hacia el interior de la membrana. En el caso de las microvesículas que se están formando, están expuestas hacia el exterior, como lo vemos en esta imagen. Aquí el artículo le llama polvo de plaquetas, porque ese fue el término que se usó para referirse a ellas ya hace muchos años y que fue una observación fortuita de una persona que estaba centrifugando las muestras y veía que en el fondo de sus tubos aparecía un polvo y ese polvo le llamó polvo de plaquetas. Y resulta que ese polvo de plaquetas son las microvesículas que se forman. Puede haber muchas maneras de que se active una célula y de que se formen microvesículas. La más importante podría ser la apoptosis, es decir, cuando la célula entra en muerte celular programada. Pero también puede ser que reciba estímulos externos, que esto permita que se interrumpa o que se rompa la estabilidad del citoesqueleto y que se libere calcio del interior de la célula y que esto haga que se forme una vesícula de la membrana. En realidad, estas vesículas de membranas se pueden formar no nada más de la membrana extracelular, que esto es lo que se le llama micropartículas. Puede ser que también se formen de organelos intracelulares, como el retículo endoplásmico, como otros organelos. Y cuando se forman de organelos, de membranas de organelos intracelulares, a esto se le llama exosomas. Aquí estamos viendo justamente cuáles son los mecanismos que intervienen para la formación de las microvesículas. Miren, vemos que los flujos de calcio son muy importantes y que es necesario que haya un mecanismo que se llama de flip-flop en la membrana de la célula para que al final se expongan los fosfolípidos, principalmente la fosfatidilcerina, y se forman las micropartículas. Como les decía, polvo de plaquetas o polvo de células, porque realmente muchas células forman micropartículas, favorecen la inflamación, la trombosis y la angiogénesis, pero también tienen funciones fisiológicas importantes. Por ejemplo, se ha visto que personas que no tienen la capacidad o las enzimas para hacer este mecanismo de flip-flop tienen muy poquitas microvesículas o algunas carecen de microvesículas de plaquetas. Estas personas presentan síndromes hemorrágicos, el síndrome de Scott, le estudian todo lo que ustedes quieran a ese paciente con eventos hemorrágicos y desafortunadamente no encuentran el origen de cuál puede ser el motivo de sus hemorragias. Y resulta que el motivo es porque no tiene una acción que estimula la coagulación, como es la presencia de microvesículas. Entonces también tiene actividad procoagulante y actividad muy favorable para una hemostasia correcta. Bueno, este concepto de factor tisular que se
forma en la sangre es un concepto interesante, pero es un concepto que eh, difícil de explicar. Cómo el factor tisular que está en el subendotelio puede estar circulante en el plasma, en la sangre y ser algo fisiológicamente natural y favorable. Eh, Se supo después de un tiempo que los neutrófilos tenían factor tisular en su interior, que algunas células, también los monocitos, y que las plaquetas lo tienen en su interior, pero las plaquetas se dice que lo adquieren durante su vida de plaqueta, es decir, que lo introducen al interior de sus gránulos. Recuerden que las plaquetas tienen varios gránulos, los gránulos alfa, los gránulos densos, los lisosomas, y es en el interior de los gránulos densos donde acumulan el factor tisular. Entonces, es un mecanismo muy importante el de el factor tisular que nace en la sangre o que se encuentra en la sangre y justamente es como nace o como se encuentra o como se transporta es a través de las microvesículas de las plaquetas. También se acumula en la placa aterosclerosa y, desde luego, cuando se rompe, liberan factor tisular. Aquí vemos una imagen muy interesante donde nos muestra justamente que las microvesículas pueden tener una gama muy amplia de moléculas en su membrana expuestas hacia el torrente circulatorio, principalmente fosfatidilcerina y otros fosfolípidos de membrana. Otros fosfolípidos como las mm, fosfatidilcerina y fosfatidiletonolamina. También ácidos nucleicos, también pueden tener proteínas solubles y todo esto lo adquieren de la célula parental. Cuando se rompe la integridad de de las proteínas que dan estabilidad a la membrana, es cuando se forman principalmente las microvesículas. Vimos que generalmente es por apoptosis o por un estímulo que promueve los flujos de calcio. Aquí vemos claramente que los fosfolípidos no están expuestos, están orientados hacia el interior de la membrana, pero después del estímulo y después de que se forman las microvesículas, se encuentran principalmente hacia el exterior de la membrana. Vamos, antes de continuar, a recordar que fosfolípidos expuestos hacia el exterior de la membrana atrae como si fuera un imán a los factores de la coagulación que portan un ion calcio. ¿Se acuerdan? Entre los dominios de gamma carboxiglutamato. Estos factores de coagulación que se sintetizan en el tejido hepático y cuya síntesis depende de las reacciones de óxido-reducción de la vitamina K. Entonces, estos microvesículas son sitios donde se pueden ensamblar, se pueden atraer, se pueden concentrar los factores de coagulación e iniciar las reacciones de coagulación sin que exista un estímulo como una lesión en el endotelio, no es necesario. A través de estos mecanismos pueden iniciarse. Esta imagen me gusta mucho, sobre todo porque se publicó en una revista que se dedica al metabolismo de fármacos. Aquí hablaban principalmente de los hepatocitos, de las células hepáticas y de cómo se forman microvesículas de las células hepáticas. Y dice que habla sobre todo de las reacciones de metabolismo hepático de los fármacos. Hay algunas personas que como metabolismo tienen que poner grupos acetilos o acetilar algunos fármacos. Estos son acetiladores rápidos y lentos y que pueden cambiar
estas reacciones si es que se forman microvesículas o no de los hepatocitos. Entonces, realmente su función no nada más nosotros la estudiamos para la coagulación y la trombosis, en la inflamación, pero en realidad puede tener que se formen microvesículas muchas consecuencias fisiológicas. Entonces, se pueden formar prácticamente de todas las células del organismo, hepatocitos, microglía, adipocitos, leucocitos, monocitos, macrófagos, neutrófilos, células endoteliales, células del epitelio intestinal. A nosotros nos interesan mucho las que se forman de las plaquetas. Como les decía, las que se forman de la membrana plasmática son más grandes, miden principalmente de 200 nanómetros a una micra. Aquí está un poquito mal esta imagen, pero los exosomas son mucho más pequeños. Y recuerden que los exosomas también se formaban, pero de las membranas del interior de las células. Entonces, también es muy importante considerar que su función puede ser eh, preponderante, importante para la fisiología o para la fisiopatología en muchas circunstancias. Desde luego, las microvesículas, como son más grandes, sedimentan más fácilmente que los exosomas, porque nosotros las separamos principalmente del plasma, de la sangre, pero las separamos por ultracentrifugación. Sin embargo, se pueden formar de muchos, podemos obtenerla de otros líquidos corporales. Nuevamente hago énfasis en esta imagen para recordar que estamos hablando justamente de las microvesículas, o sea, el mecanismo que permite la expresión patológica del factor tisular. Ahora entendemos mejor a qué se refiere en este punto el autor. Bueno, espero que sea así. Y bueno, continuando estas microvesículas, dijimos que tenía receptores para muchas moléculas, todo lo que venía en la célula parental, ácidos nucleicos, proteínas, factores de la coagulación, que se liberan y que entonces horizontalmente llevan su mensaje y que su mensaje lo pueden llevar fusionándose directamente en otras células o a través de receptores. Nuevamente hacemos énfasis en que la comunicación celular horizontal es realmente muy importante en estas partículas, en estas vesículas, y puede relacionarse directamente con la epigenética. Es decir, aquí está llegando directamente un mensaje de una célula que puede estar próxima, puede estar lejana y puede modificar la lectura del código genético a través de ese mensaje preciso. Puede llevar ácidos nucleicos, microRNAs, enzima, lípidos, péptidos. Como son tan pequeñitas, pueden cruzar la barrera hematoencefálica, pueden, desde luego, causar disfunción vascular, tener actividad procoagulante y activar a muchas otras células, plaquetas, endotelios, monocitos, granulocitos. Ya vimos que prácticamente de todas las células se pueden formar microvesículas y las que ya se formaron pueden ir a activar a muchas otras. Aquí para recordar que en realidad se pueden formar de prácticamente todas las células del organismo. Entonces, algo muy importante es qué ocurriría con los eritrocitos. Los eritrocitos que tenemos en las bolsas de banco de sangre se forman microvesículas.
Nuevamente, para recordar que estas microvesículas son, sobre todo las de plaquetas, las que tienen factor tisular y las que portan factor tisular y lo llevan de manera horizontal a otros sitios. No es necesario que salga del subendotelio. Desde luego, también cuando se rompe la placa ateromatosa, pues salen del interior de la placa muchas microvesículas, junto con otros, aquí está el factor tisular presente en las micropartículas, pero junto con muchas otras células, plaquetas, fibrina, colesterol, macrófagos, células espumosas, con muchos otros mensajes. Y recordar que no nada más participan en la hipercoagulabilidad, sino también en la homeostasia fisiológica que personas que carecen de micropartículas recuerdan porque no tenían el mecanismo para eh, orientar sus fosfolípidos hacia el exterior, sufrían un síndrome, el síndrome de Scott, que cursa con eventos hemorrágicos inexplicables por todos los métodos que conocemos para estudiar o tradicionales para estudiar los eventos hemorrágicos. Tendríamos que buscar si está presente o no las microvesículas. También son muy activas para para poder explicar la metástasis en diferentes tipos de cáncer. Las micropartículas que derivan de los tumores llevan directamente el mensaje de la célula tumoral. Un breve resumen. Aquí tenemos la activación celular o la apoptosis. Esto forma microvesículas y esto hace que se puedan producir microvesículas con efecto protector o benéfico que podrían actuar como anticoagulantes, es decir, que tienen actividad fibrinolítica, fibrinolisis, aquí está, generación vascular o efecto deleterio o nocivo como una actividad protrombótica, proinflamatoria y antiangiogénica. Bueno, ¿qué experiencia nosotros tenemos o que podemos compartir con ustedes de nuestro trabajo en el laboratorio? Bueno, pues hicimos un estudio analítico observacional donde incluimos pacientes que ingresaban al departamento de hemodinamia para un proceso de angioplastia coronaria de ambos sexos, firmaron todo su consentimiento informado y pues desde luego no participaron los que no aceptaron ingresar al estudio o que a la hora de obtener la muestra pues fue insuficiente. Realmente tuvimos pocos motivos como esto, pero sí ocurrieron. Este trabajo lo presentamos en el ISTH, lo presentamos y vimos las micropartículas de los enfermos que participaron en nuestro estudio tenían diferente capacidad para activar a las plaquetas de individuos sanos y sobre todo era importante si había o no reperfusión espontánea. Esto lo hicimos con la escala de TIMI. En esta escala de TIMI, la escala de TIMI 0 quiere decir que no hay reperfusión. La escala de TIMI 3 o un 3 en la escala de TIMI significa que sí hay reperfusión. Entonces, básicamente, obteníamos las micropartículas de los enfermos y las poníamos en contacto con plaquetas de individuos sanos. Después que hicimos una
agregación plaquetaria, y la agregación plaquetaria la hicimos en una, esta agregación fue por medio de una placa de 96 pozos, es decir, no en un lumiagregómetro, porque la muestra es muy pequeñita y la cantidad de micropartículas hay que ajustarla a la cantidad de plasma. Entonces, no se obtienen muchas micropartículas de las muestras, sobre todo de los enfermos, porque están bajo tratamiento mm, farmacológico, antiagregantes plaquetarios. Entonces, obtenemos tan poquitas micropartículas que tenemos que hacer la agregación con un mínimo de plasma para este, ajustar la cantidad de micropartículas, y lo hicimos por el método de microplaca, una lectura, y consideramos el agente agonista fue el ADP 10 micromolar. Y nuestros resultados fue que los pacientes que tenían TIMI 0 tenían una agregación plaquetaria, o más bien inducían en los individuos sanos una agregación plaquetaria más alta, aproximadamente un 10% más alta que los individuos que tenían reperfusión espontánea, es decir, TIMI 3. ¿Esto qué significado tiene? Que las micropartículas son capaces de inducir una hiperactividad, una hiperagregabilidad plaquetaria, en las plaquetas de los individuos sanos. Los que tenían particularmente una oclusión completa del vaso coronario. ¿Qué se ha pensado también de las micropartículas? Bueno, pues miren, pueden ser no nada más las micropartículas que tenemos en nuestro organismo, sino que actualmente se están, como ustedes saben, haciendo con nanotecnología vesículas muy pequeñas para incidir y para llevar mensajes muy particulares a través de herramientas de mecanismos con nanotecnología y con anticuerpos para dirigirlos precisamente a receptores específicos que deseamos llegar. Por ejemplo, en agentes terapéuticos para que los fármacos lleguen exactamente al sitio donde queremos que actúen. Para poder hacer terapia génica muy dirigida hacia algún tejido, hacia alguna célula. También, desde luego, pues para llevar proteínas o distribuir proteínas en puntos muy específicos. Pero esto es eh, otra rama del estudio de las micropartículas. Bueno, ¿qué podría ocurrir con los crioprecipitados? Pues, como sabemos, corrigen trastornos hemostáticos, principalmente si tienen contaminación con plaquetas, y este mecanismo es a través de la presencia de micropartículas, como se conoce y se ha estudiado. Los concentrados eritrocitarios también, como vimos, producen micropartículas, generan trombina y podrían favorecer la inflamación y la trombosis. Ya esto se ha estudiado, se ha platicado y se ha hecho del conocimiento público a través de muchas publicaciones. Aquí yo muestro alguna, en donde ya habíamos visto una imagen de cómo los eritrocitos pueden deformar su membrana y pueden formar micropartículas. Aquí estamos viendo una imagen consecuente de esa activación y formación de micropartículas. Y bueno, llegamos al final de la presentación. Espero que haya sido de su agrado, que les haya interesado, sobre todo que esta breve comentarios acerca del tema despierten ustedes un interés por el estudio de las micropartículas.
Me da mucho gusto saludarlos y despedirme de ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora. La verdad es que es un tema interesante, eh, no es tan conocido porque más que nada nosotros nos casamos con la idea de la cascada de coagulación, de tal vez del modelo celular de la coagulación. Y de respecto a eso, aquí hay una pregunta que dice, ¿se podría decir que el modelo celular de la coagulación ya podría entrar en desuso para explicar la hemostasia por no incluirla las micropartículas? Buenas tardes. Sí, justamente, perdón que ya voy en camino para otro sitio, pero sí, efectivamente, las micropartículas es otro mecanismo, un mecanismo alterno que en ocasiones es benéfico hasta cierto punto, pero cuando sobrepasa los límites fisiológicos necesarios para dar una respuesta a una lesión endotelial, pues desde luego ya se vuelve eh, complicado y ya se vuelve probablemente un problema de salud. No sé si me escuchó. Ok. Sí, sí, se escucha bastante Sí. bien. Ah, qué bueno, Eh, qué bueno. Otra pregunta, ¿qué tan difícil es poder diagnosticar a un paciente que no tenga ningún problema, tanto de hemostasia primaria como de hemostasia secundaria, y poder diagnosticar que realmente la causa por la que él está teniendo sangrados y no es una hemofilia o está teniendo trombosis, no es alguna deficiencia de proteínas procoagulantes? ¿Qué tan difícil es poder diagnosticar que realmente la causa son micropartículas? Sí, bueno, ahora existen formas globales, formas que estudian prácticamente toda la forma de la hemostasia, es decir, no la vamos estudiando por pedacitos, sino las estudiamos en una forma global. Me refiero a las nuevas tendencias para usar equipos como ROTEM, etcétera. Una vez que identifica que existe un problema en algún área, entonces ya pues va identificando punto por punto cuál podría ser la posibilidad. Desde luego iniciamos con lo más frecuente, lo más probable, y ya las micropartículas las dejamos básicamente nosotros con fines de investigación. Hasta el momento que yo sepa de alguien que los estudie rutinariamente, todavía no existe. Y lo que nosotros hacemos, hay muchas formas para extraerlas. Nosotros las extraemos por un método muy fastidioso, que es la microcentrifugación, pero así podemos estudiar su función. Yo creo que a futuro, identificar la presencia o la ausencia de micropartículas va a ser una herramienta útil, pero únicamente para casos muy específicos, porque en realidad, afortunadamente, los problemas de carencia de microvesículas no son frecuentes, y los de exceso de microvesículas, pues de todas maneras, el mismo abordaje médico, el médico el hematólogo, el angiólogo, los trata con anticoagulantes independientemente de si sea por presencia o no de micropartículas, y afortunadamente responden bien, sobre todo a los antiagregantes plaquetarios, ¿eh? Ok, sí, de hecho era otra de mis dudas, que realmente los pacientes que tienen este tipo de anormalidades, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Pues ya con eso nos está contestando la pregunta. Tenemos también comentarios que es gracias por la plática y muy interesante también. Creo que con eso podríamos concluir nuestra parte de preguntas y respuestas. Le agradezco muchísimo, doctora, por el tema. Es un tema muy interesante. A lo mejor a muchos no es tan conocido, pero también este tema de las micropartículas no solamente aplica para hemostasia, ya lo vimos en su plática, que tiene muchísimas utilidades y tiene un campo de investigación todavía muy grande en el cual podríamos aplicarlo para diferentes áreas del área médica. Sí, y bueno, yo no puse mi correo electrónico, pero si usted me hace el favor de compartirlo, cualquier Claro persona que que se sí. interese, que quiera bibliografía, que le gustaría ahondar un poco más en el tema, encantados. Y también nosotros nos encontramos en el tercer piso
de Biología Molecular del edificio anexo de investigación en el Instituto Nacional de Cardiología, todos cordialmente invitados, ¿eh? Si en algún momento gustan, con el motivo de que sea, conocer, ver qué hacemos ahí, lo que sea, cordialmente invitados. Y para mí, déjeme decirle, ha sido un honor que ustedes me hayan invitado. Les agradezco No, mucho muchísimas y gracias. estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Con esto concluiríamos entonces nuestra sesión. El día de hoy solamente para